Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Está a cargo de la Dirección de Finanzas y la encargada, la subdirectora de Recursos Humanos, nos dará el tema Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias por su puntualidad. Así que le damos la bienvenida a la licenciada Marta Rosas Díaz de León. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta sesión general y pues la dejamos para que dé su tema. Muy buenos días a todos. Por respeto a los que están aquí presentes y que llegaron puntuales, por eso inicio. La parte de la plática que me tocó dar es la normatividad que rige lo que son recursos humanos. Puse condiciones generales de trabajo porque realmente son las que aplican a la mayor parte del personal, que es el personal de base. El punto número uno, ¿cuáles son las normas que aplican al área de recursos humanos? Empecemos por el primero, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero no nos rige todo, simplemente lo que es el artículo 123, el apartado B. El anterior, o lo que son los artículos anteriores, corresponde a la iniciativa privada. El apartado B corresponde a lo que es a nosotros, la Secretaría de Salud y demás dependencias. La siguiente normatividad es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria en el apartado B del artículo 123 constitucional. Entonces, de ahí deriva eh, la siguiente normatividad. En ese sentido o en ese orden es como vamos aplicando la norma con nosotros. Y por último, las condiciones generales de trabajo, pero no por eso son en menor importancia, ¿verdad? La primera, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria, ahí menciona perfectamente lo que son los trabajadores de base y personal de confianza en el artículo cuarto. Entonces, principalmente esta ley va a regular más que nada a los trabajadores o personal de confianza. Menciona a los trabajadores de base, pero en realidad, si nos fijamos en la parte cuarto o en la fracción cuarta del capítulo del artículo 43, ahí empieza hablando sobre lo que son las condiciones generales. En el capítulo 43, ahí mencionan cuáles son las obligaciones de nosotros como titulares. Preferir en igualdad de condiciones, conocimientos, aptitudes y de antigüedad a los trabajadores sindicalizados respecto de quienes no lo estuvieran. Nosotros tenemos que ser igualitarios en todo el trato. Segundo, cumplir con todos los servicios de higiene y prevención de accidentes. Tercero, proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios del trabajo. Y como comenté, el cuarto ya hace referencia a las condiciones generales de trabajo, conceder licencias a sus trabajadores de trabajo sin menoscabo de sus derechos y términos de las condiciones generales de trabajo. En una de ellas es para el desempeño de sus comisiones sindicales. En el artículo 44 menciona también las obligaciones de los trabajadores, desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado, esmero apropiado, sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos. Observar buenas costumbres dentro del servicio, cumplir con las obligaciones que les impongan las condiciones generales de trabajo, guardar reserva de los asuntos que llegan a su conocimiento. Entonces, es bien importante cada uno en su área. La información que tengan, por favor, es irrestricta, les reservar, la verdad. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus compañeros, asistir puntualmente a sus labores, no hacer propaganda de ninguna clase, asistir a los institutos de capacitación para mejorar su preparación y eficiencia. ¿Qué quiere decir? Todos estamos obligados a asistir a los cursos, ya sea en el horario, turno que nos corresponda, tenemos que capacitarnos. Entonces, también comento que en el PAC vienen diferentes tipos de capacitación y posteriormente les voy a hacer mención de ellos. En el artículo 1, ¿qué nos dice? Em, que nosotros como directivos tenemos la obligación de dar seguimiento a cada una de las condiciones generales de los artículos. Es de cumplimiento irrestricto y aplica lo que es el sistema laboral y administrativo. Y también es importante que lo sepan. Su aplicación corresponde a la Secretaría de Salud, tomando en cuenta la opinión del sindicato y, en su caso, la intervención de los supuestos que establecen las presentes condiciones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como autoridad no los mandamos solos, siempre tenemos que tomar en cuenta a la representación sindical, que son su representación. En el artículo primero
Para los efectos de este artículo son los trabajadores de base, los no incluidos en el artículo quinto. ¿Cuáles son ellos? El personal de confianza. Entonces, estos aquí es importante que también tengan conocimiento. Una vez que cumplan los 6 meses de servicio, si no te desfavorable su expediente, estos no pueden ser movibles. Entonces, eso es cuando tenemos una plantilla completa. Lamentablemente en este hospital no la tenemos, pero si marca las condiciones, una vez cumplido los 6 meses un día, no pueden ser movibles. Me voy al capítulo salarios. Estoy haciendo un resumen más o menos de las condiciones generales para conocimiento general de ustedes, ¿verdad? Aquí es importante que tengan conocimiento. En las condiciones generales dice, la Secretaría cubrirá los salarios devengados por los trabajadores los días 15 y último de cada mes o la víspera si no fueran laborables esas fechas. El personal de fin de semana se le cubrirá dentro de su jornada, dentro de los mismos términos de este artículo. En este hospital no se pagan los días 15 ni los días 30 como marca la normatividad. Los pagamos los días 10 y los días 25. ¿Cuál es el objeto? Nosotros tenemos que hacer adecuaciones o movimientos y lo que tratamos es de evitar caer en algún incumplimiento. Lo adelantamos el pago desde el inicio con la finalidad de evitar este tipo de errores, pero la normatividad marca día 15 y día último. En el artículo 132 me brinqué muchos artículos porque estoy tomando principalmente los más importantes, que siento que son los que a veces causan un poquito de inquietudes. Los derechos de los trabajadores. Percibir los salarios que les corresponden por el desempeño de sus labores dentro de la jornada ordinaria y en tiempo ordinario. En el segundo, obtener los documentos necesarios para el goce de las prestaciones y servicios sociales que otorga la ley del ISSSTE. Aquí nosotros cuando los damos de alta dentro del hospital, se les da de alta en el ISSSTE. ¿Para qué? Porque en caso de algún accidente, enfermedad, ustedes puedan asistir y no tengan ningún inconveniente en cuanto a tener la derecho a audiencia. Recibir apoyo para realizar los trámites ante otras entidades obligadas legalmente a otorgar prestaciones económicas y asistenciales. Es decir, cuando tenemos derecho con el ISSSTE o diferentes instituciones, nosotros tenemos la obligación de orientarlos o en su defecto a darles el apoyo. Si nos piden algún documento o una constancia, estamos obligados a extenderla. El quinto, perdón, no ser suspendidos o separados de sus empleos, sino por causas previstas en los artículos 45 y 46 de la ley y condiciones generales de trabajo, con la intervención sindical que establece este instrumento. El artículo 45 y 46 marca los pasos a seguir para un cese, para una baja, para algún procedimiento administrativo. Entonces, nosotros, el primero es la amonestación verbal y posteriormente seguirán los siguientes pasos y ahí están marcados cómo se deben de llevar a cabo, no solamente en las condiciones generales, y también lo marca en la ley, para que tengamos ese conocimiento. Sí. El artículo sexto, bueno, la fracción sexta es permanecer en su lugar de inscripción, jornada y horario de trabajo, salvo en los casos del artículo 16 de la ley y el artículo 179 de estas condiciones con la intervención del sindicato. Ahí habla en caso cuando existan suspensiones. Ser tratados de forma atenta y respetuosa por sus superiores, iguales o subalternos. Participar en movimientos escalafonarios y ser promovidos conforme al reglamento de escalafón de la Secretaría. Ahorita no estoy metiendo todos los reglamentos, son 8 reglamentos, los que nos 9, perdón. Entonces, esos también vienen dentro de las condiciones generales de trabajo y obviamente como anexo a los reglamentos. Disfrutar de los descansos y vacaciones que fija en la ley, son 2 periodos al año de 10 días, lo que marca. Obtener licencias con o sin goce de sueldo, días económicos de conformidad con lo establecido en la ley. Ahora sí que la fracción 16, obtener el tiempo necesario para cubrir con sus obligaciones sindicales en elecciones, consejos, reuniones, actividades deportivas, previa solicitud de acuerdo del sindicato con la autoridad correspondiente. A veces nos llegan a nosotros solicitudes cuando ya pasaron. Aquí lo importante es que tengamos conocimientos. Antes de ahí tenemos que haber atendido es entregar en recursos humanos la solicitud y la petición. Ocupar en caso de incapacidad parcial permanente que les impida desarrollar sus labores habituales un puesto distinto que puedan desempeñar y acorde a sus facultades físicas y mentales. ¿Qué quiere decir? Sufrir algún accidente, algún riesgo de trabajo que me imposibilita de manera, pero así en este momento presente, realizar mi actividad.
Entonces, que tengo que traer un documento que me ampare por parte de lo que es el ISSSTE y me diga, ¿sabes qué? Yo no puedo realizar esta actividad, por ejemplo, cargar cosas pesadas, hacer movimientos bruscos, pero ya con el documento del ISSSTE nosotros lo podemos hacer ese movimiento, porque yo diga, me siento mal, no lo puedo hacer, lamento compañeros decirles, no es así. Tenemos que traer un documento que nos lo sustente. Los derechos de los trabajadores, es el artículo 132. Ser oídos por sí o por conducto de la representación sindical en asuntos relativos al servicio. En ocasiones van con nosotros y nos dicen, es que tengo que ir con el sindicato. Aquí tienen las dos opciones. Pueden ir ustedes personalmente o pueden ir con el sindicato. O sea, cualquiera de las dos opciones tienen que ser oídos, ¿sí? No forzosamente con el sindicato y no por decir, voy a ir yo solo, quiere decir que va a disminuir mi representación. No. También ustedes tienen o así, la oportunidad de ir directamente y presentar su inconformidad, su duda, su inquietud. En el artículo 24, los médicos especialistas, así como el personal de enfermería, contarán con un seguro de responsabilidad profesional cuyo costo será pagado 50% por la Secretaría y 50% por el trabajador. Entonces, todos los médicos y personal de enfermería cuentan con este seguro para que estén en conocimiento de él. Las obligaciones de los trabajadores, igual en la fracción 1 dice cumplir con las disposiciones que se dicten para comprobar su asistencia. Ser respetuosos y atentos con sus superiores, iguales y subalternos. Abstenerse de dar malos tratos a sus jefes o compañeros. Obedecer las órdenes e instrucciones que reciban de sus superiores en asuntos propios del servicio y de acuerdo a las funciones de su puesto. Vuelvo a lo mismo, asistir a cursos de capacitación para mejorar su preparación. Estamos obligados a asistir a todos y cada uno de los cursos que proporcione la institución. Tratar con diligencia al usuario del servicio. Es bien importante que todo el paciente, toda persona que se acerque a nosotros, la debemos de tratar con respeto y dignidad. Permanecer en el servicio hasta hacer entrega de los expedientes, documentos, fondos cuya administración o guarda estén a su cuidado. Muchos de nosotros pensamos, ya terminé, me voy, aunque no haya llegado el otro. No, tenemos la obligación nosotros de permanecer hasta que hagamos entrega de la documentación. Entonces, digo, para las áreas que les compete esta más información, más que nada cajas y puede ser trabajo social u otras áreas que se me puedan escapar, incluso enfermería, tienen que hacer entrega, es hasta que llegue el siguiente turno. Parte de las obligaciones es artículo 13, presentarse sus labores en los términos del artículo 151. Al concluir la licencia que por cualquier causa se les hubiera concedido en la inteligencia de no hacerlo, en esa fecha comenzará a computarse las faltas de asistencia para los efectos que hubiera lugares. Si yo meto una licencia con goce o sin goce, al momento que termina, si es una licencia digo, con goce, digo sin goce, perdón, tengo que venir. ¿Por qué me tengo que reactivar en el sistema? Tengo que, si es por cierto tiempo, 15 días o un mes, 6 meses, que es lo máximo, tengo que venir días antes para reactivarme en el sistema. Si no lo hago, entonces ya comenzamos a computarnos con faltas. Notificar por escrito al área de recursos humanos los cambios de domicilio. Esto no lo hemos estado haciendo. Necesito que realmente hagamos un poquito de cambio en nuestra manera de pensar. No es una cosa porque a veces nosotros hacemos unas campañas para poder actualizar los documentos o nuestros expedientes y nos damos cuenta que ya no están en ese domicilio. Es responsabilidad de ustedes actualizar sus documentos. En este caso, cambios de domicilio. Otro detalle. Ahorita está por parte de Hacienda y lo que es el Instituto Nacional Electoral, están haciendo un cruce, un match entre lo que es el domicilio fiscal y su domicilio personal. Si nosotros a la hora de pagar la nómina no coincide, automáticamente nos va a rechazar el timbrado. Entonces es bien importante, por eso les pedimos a ustedes la constancia de la situación. ¿Por qué? Porque automáticamente a nosotros en el sistema nos va a rebotar si es o no es el domicilio. Entonces sí es importante que ambos de documentos los tengamos con mismo domicilio y código postal para que evitemos ser rechazados por la autoridad en el timbrado de la nómina. ¿Sí? Avisar a sus superiores de los accidentes de trabajo que sufran sus compañeros. Si yo veo que alguien se cae, pues es importante que también, aunque no sea yo la afectada, pero si es un compañero, demos información, avisemos a ahora sí que a recursos humanos, a las autoridades de agente inmediato, pues para poderle ayudar o darle un seguimiento en caso de ser un riesgo de trabajo.
Desempeñar las funciones propias de su puesto, salvo en los casos por necesidades especiales o por situaciones de emergencia, se requiera su colaboración en otra actividad y no violente las condiciones generales. ¿A qué se refiere con esto? En ocasiones no existe o no tenemos la plantilla completa en este hospital, entonces no nos queremos hacer cambios de turno. Existe la necesidad y en cada puesto, al final del documento menciona que por necesidades del servicio nosotros somos movibles. Y son situaciones que a veces no tenemos el personal, entonces sí podemos hacer eso como jefes y ustedes también tienen que apoyarnos en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué prohibiciones tenemos de los trabajadores? No sé si gustas leerlo, Carito, que me puedas apoyar en la fracción 1. A ver. Anita, ¿me puedes ayudar con el cuarto? Bueno, que ausentarse de sus labores dentro de su jornada sin el permiso correspondiente. No debemos ausentarnos. ¿Qué es el documento que nos ampara? Obviamente el pase de salida o el permiso de nuestro jefe inmediato superior y tiene que ser entregado en la Subdirección de Recursos Humanos para fomentar, ahora sí, para tener conocimiento. ¿Por qué les informamos esto? Porque a veces, ojalá, Dios quiere, nunca nos pueda suceder esto, podemos tener algún accidente. Entonces, si buscamos en Recursos Humanos y no tenemos un documento que nos ampare, entonces a ustedes pueden resultar afectados. Es bien importante, quiéranse, cuídense. No es por estarlos incomodando a ninguno de ustedes, es por protección. ¿Sí? Suspender sus labores total o parcialmente durante la jornada de trabajo, salvo aquellos que prevean la ley. Esas condiciones de trabajo no son atribuibles al trabajador. Fomentar o instigar al personal de la Secretaría que desobedezca a la autoridad. Cambiar de funciones o turno con otro trabajador sin la autorización del jefe respectivo. ¿Me puedes ayudar, Carmen, con la siguiente, que es el artículo 134, la fracción 17? Son las prohibiciones a los trabajadores. Aquí prácticamente el 17 hace mención de acompañar durante la jornada de trabajo de personas que no laboren en la unidad cuando se trata de eh, menores, deberán justificar la necesidad ante su jefe inmediato. Aquí prácticamente pues se tiene que hacer el oficio o el formato, llenarse adecuadamente para que el jefe esté ahora sí informado de las actividades. El 20 es ingresar en las oficinas fuera de su jornada y horario de trabajo sin la autorización del jefe de dicha unidad administrativa. Aquí es bien importante que estemos enterados. Nosotros no podemos venir fuera de nuestro horario de trabajo sin haberlo avisado al jefe. ¿Quién es el jefe de la unidad administrativa? Por ejemplo, si yo pertenezco a la administración de finanzas, previo para poder ingresar al hospital, tengo que solicitar el permiso de mi jefe inmediato superior, que es el director, el contador Fernando. Si pertenecemos al área de operaciones, como en el caso de la licenciada Vivi, bueno, ella a su vez tendrá que comentárselo al doctor Uriegas. A la licenciada Caro, pues al doctor Domingo, o sea, sucesivamente, ahora sí que del área a la que corresponda, nosotros tenemos que pedir ese permiso. ¿Por qué? Porque a veces estamos ingresando fuera, a menos que nos lo pida nuestro jefe inmediato, que también es importante saber. Ellos tienen que avisarnos que tenemos que venir fuera de nuestro horario de trabajo. Y obvio con nuestro consentimiento. ¿Sí? Deja el 16, bueno, ingresar, bueno, si está, dejar el servicio para iniciar el disfrute de vacaciones o licencias que hubiesen solicitado sin haber obtenido la autorización respectiva dada por escrito. Hemos tenido casos que se van de vacaciones y en el área de recursos humanos no tenemos ningún documento que lo ampare. Entonces, por favor, asegúrense previo a irse de vacaciones que el documento ya esté validado por su jefe y que también lo tengamos en el área de recursos humanos. Realizar actos inmorales o escandalosos. En cuanto a los descansos, tenemos 30 minutos a 60 minutos. Los 30 minutos, bueno, más adelante vamos a explicar cuál le corresponde a cada quien, ¿verdad? En este caso, los descansos vienen siendo para los consumo de alimentos o si no quieren consumir alimentos, bueno, ustedes ya decidirán si lo quieren descansar, ¿verdad? Ya es a criterio de ustedes y de su jefe. Hacer uso indebido, excesivo de los teléfonos, desperdiciar el material de oficina, destruir, sustraer, traspapelar o alterar cualquier documento o expediente intencionalmente. El artículo 135 es el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 133
o la ejecución de las previsiones a que se refiere el artículo 134. Es decir, aquí ya es cuando comenzamos a hacer actos que no corresponden. El primer paso, como les había comentado antes, es la amonestación verbal, que debe de ser en privado, es decir, el jefe o el jefe inmediato con el trabajador. Y posteriormente continuaríamos con el acta administrativa. Existen los pasos como anteriormente ya se habían mencionado. El artículo 188, digo, el 88 habla sobre las guarderías. Aquí no nos mencionan horarios, entonces todas las personas que demuestren tener hijos menores a 6 o hasta 6 años tienen derecho a gozar esta prestación en cualquier turno. Así está la ley y así tenemos nosotros que respetarla. La única salvedad que está manejando es la hora de guardería, en ningún caso poder extenderse hasta los 7 años, a excepción de los trabajadores que comprueben tener hijas o hijos con capacidades diferentes. Aquí tendrán que presentar algún documento que lo acredite y bueno, se le extenderá el periodo. Justificaciones de retardos. Solo se pueden justificar 3 retardos en una quincena a un mismo trabajador y quien lo va a autorizar es el jefe inmediato. ¿Sí? Las faltas injustificadas se consideran faltas injustificadas. Ahí menciona cuáles: cuando no ingresa su entrada, cuando no registra su entrada, perdón, si el trabajador abandona sus labores antes de la hora de salida reglamentaria, es decir, pues voy y la típica checo y me retiro y regreso, eso es un abandono. Cuando no registra su salida, salvo en los casos que cuente con la justificación del jefe de departamento o equivalente, y para aquellos que tengan horario continuo especial de 12 horas, se consideran 2 faltas de asistencia por cada inasistencia al desempeño de sus funciones. Aquí se hace la aclaración porque los de entre semana nada más se les computa una, fines de semana, como nada más trabajan fin de semana, sábados y domingos, entonces sábados y domingos y días festivos, a ellos se les computa doble. ¿Sí? ¿Qué es el artículo 92? Se consideran faltas injustificadas de asistencia del trabajador. O sea, aquí es importante que sepamos, el trabajador debe llevar un control de las incidencias que va teniendo durante su jornada o durante el periodo, ¿verdad? Pueden acercarse al área de recursos humanos y solicitarlas. A veces en el momento, les comento, el sistema no lo da en el momento, no es tan rápido y les pedimos que regresen al día siguiente porque nos alentan los equipos. Esperemos ya dentro de poco tengamos nuevos equipos y poder tener esa facilidad de poder entregarles a ustedes sus incidencias con mayor rapidez, ¿verdad? Aquí también les comento, el trabajador, si tiene alguna incidencia, tiene la oportunidad de poder aclararlo dentro de los 5 días posteriores a que haya ocurrido. Entonces, todavía tenemos esa oportunidad, es decir, tuve una incidencia, no la entregué en recursos humanos, pero tengo todavía 5 días más para poderlo justificar. Eso viene en el artículo 92, a excepción de lo que son los retardos mayores. El retardo mayor es posterior a los 40 minutos de mi entrada, es decir, al minuto 41 y es un retardo mayor. Ese lo tienen que arreglar el mismo día que tuvieron el retardo. Si no lo arreglan, entonces ya no es válido que lo puedan arreglar. El mismo artículo 92 lo menciona. Entonces, sí es importante, tengamos un retardo mayor, por favor, vayan y atiéndanlo a recursos humanos con su jefe inmediato para poder justificar esa inasistencia. Las faltas injustificadas, salvo en el caso de fuerza mayor, es decir, situaciones personales, algún accidente, enfermedad, cosas que están fuera de nuestro control. El trabajador imposibilitado para concurrir a sus labores por enfermedad o accidente debe dar aviso a su jefe inmediato dentro de los 72 horas siguientes al inicio de su horario de trabajo. Esto puede ser una falta injustificada, pero también no solamente es el que dé aviso a través de él mismo y a través de una llamada telefónica, a través de un familiar, sino también a través de la representación sindical. Entonces, es importante que también tengan conocimiento. Ellos también pueden informarnos a nosotros en caso de que tengan ustedes alguna situación especial. Ahora, en cuanto a la permanencia, es muy importante. Los trabajadores tienen que trabajar ininterrumpidamente. ¿Y quiénes son los que supervisarán y evaluarán? Porque por eso existe el reglamento de productividad. Ese es evaluado por el jefe inmediato. Entonces, ¿quién es el que es responsable de vigilar la permanencia? Es el jefe inmediato. Para que luego no tengamos inquietudes al respecto, ¿verdad? En cuanto a los pases de salida, se manejan en el artículo 95, son 6 horas al mes.
Entonces, porque a veces tenemos 15 minutos, o sea, no debemos de exceder de las 6 horas. Las utilizan como ustedes gustan y eso sí, no deben de ser más de 2 horas en un mismo permiso. Es decir, hoy me quiero retirar y quiero tomarme 2 horas y media porque no las he tomado anteriormente y estamos a 30, no, máximo van a ser 2 horas. Ya nada más para que nos quede un poquito más claro, ¿verdad? En el consumo de alimentos era algo que ya se había mencionado anteriormente, nada más quería hacer ya la explicación. Las personas que trabajan de 7 u 8 horas tienen media hora de derechos a disfrute de sus alimentos. En el caso de los que tienen un horario especial, que son de 12 horas, ellos tienen derecho a 60 minutos, lo pueden partir entre 30 y 30 minutos para poder tomar alimentos o tomar un descanso. Eso ya es a decisión de la persona y del jefe también, obviamente. Y el jefe es el que va a determinar en qué momento se va a hacer este tipo de descanso. En el caso del grupo fin administrativo, ellos pueden compactarlo, es decir, si tienen 7 horas, se les puede reducir media hora más y se pueden retirar. En los demás grupos, aquí en este caso comenta, si no tuviéramos comedores, ahí sí se podría, ellos podrían no, reducir la jornada, pero aquí nosotros tenemos comedor, no es viable que se reduzca la jornada de trabajo. En el artículo 141, los días de descanso obligatorios, porque algunos tenemos dudas, son los que marca el calendario oficial y están pegados en los corchos. El día del cumpleaños del trabajador es el día en el que cae. Es decir, si yo nací el día 30 de marzo de X año, es el 30 de marzo. O sea, no voy a decir que me lo voy a tomar el 31 por el 30, no. Y el 30 cayó en domingo y pues yo estoy trabajando lunes a viernes, no. Simplemente es el día en que cayó y no es inamovible, ¿verdad? El día 10 de mayo para las madres trabajadoras. Estoy comentando estas condiciones son del 2016 al 2019. Se siguen trabajando en las nuevas condiciones. No han salido las nuevas. Yo espero que las nuevas ya hagan mención en relación al Día del Padre. Aquí en el hospital sí se les está dando el Día del Padre, pero no existe dentro, no está fundado en las condiciones generales, ¿verdad? El sistema de vacaciones es importante que tengamos conocimiento. Las vacaciones se van a dar también de acuerdo a la antigüedad, es decir, son los que han llegado a trabajar aquí primero, son los que tienen derecho en cuanto a poder disfrutar de las vacaciones o elegir el periodo vacacional. Entonces, sí es importante que entendamos que los más antiguos sí son los que escogen primero. Hecha la elección del trabajador, las vacaciones dentro de los roles establecidos se deben considerar autorizadas y podrán ser modificadas en común acuerdo. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Si no están en común acuerdo, entonces ya nos tendríamos que sentar con la representación sindical, el trabajador y recursos humanos, y en este caso el jefe inmediato superior, para poder llegar a un acuerdo y que veamos quién se va o quién no se va primero, ¿sí? Aquí es bien importante entender, solo vamos a aceptar las licencias expedidas por el ISSSTE. No podemos aceptar de otros institutos que me traigan del IMSS o de otra farmacia, ¿verdad? En el caso de enfermedades, que no, estoy hablando nada más del artículo 157, Pau, para la cara que me estás poniendo. Este, y bueno, porque también existen otros formatos que estamos manejando con sindicato, pero eso es a través de ellos. Pues a través de ellos sí podemos aceptar otro tipo de situaciones, pero eso es cuando es el trabajador directo, es una licencia sindical, digo, una licencia médica a través del ISSSTE. Ahora, otra parte que nosotros nos afecta o nos impone son el acuerdo por el que se emiten las disposiciones en las materias de recursos humanos y del servicio profesional de carrera, así como el manual administrativo de aplicación general en materia de recursos humanos y organización. Esa es la norma que nos marca a nosotros como recursos humanos. Aparte de las condiciones y de las otras normatividades, esta es una muy importante. Eh, en el capítulo cuarto habla de las compatibilidades. Aquí es bien importante que entendamos todos nosotros. Si nosotros tenemos dos trabajos, tenemos la obligación de avisar al instituto que tenemos dos trabajos, qué horarios tenemos y si son compatibles. Si no son compatibles, va a ser rechazado y se va a tener que modificar el horario que se tenga para que podamos poder trabajar en esos turnos, ¿verdad? Cada cambio de turno que hagamos necesitan ir al área de recursos humanos. Si yo me quiero ir a fin de semana, bueno, tengo que ir a recursos humanos previo a que se haga el cambio y hacer el proceso de compatibilidad. Eso es algo que está regulado bajo esa norma. Y bueno,
ya casi para terminar, les quiero presentar los resultados de la ECO. Cada año nosotros estamos presentando esta encuesta. Es bien importante que entendamos que todos, como parte del hospital, tenemos la obligación de participar en esta encuesta. ¿Por qué? Porque nos presenta a nosotros cómo estamos trabajando, el sentir de los compañeros ante el hospital, ahora sí, la relación laboral que tenemos. Por eso se llama encuesta de cultura y organización. Estos fueron nuestros resultados. Los presento 2019, 79%, 79,95%. 2020 aumentamos un poquito. El del año pasado, pues sí salimos un poquito más bajos en el índice de percepción de las personas servidoras públicas. Entonces, yo les invito que este año, cuando se vuelva a hacer la encuesta, pues participemos para poder lograr un 100%. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Agradecemos la participación de la licenciada Marta y bueno, le hacemos entrega de su constancia. Así tengan alguna pregunta. Yo creo que ha sido muy clara con la. Buenos días, Marta, felicitarte. No escuché la totalidad de tu presentación, pero sí me gustaría hacer un par de observaciones en relación a las condiciones generales y la Administración Pública Federal, el énfasis que hace como compromiso ante el programa de Proigualdad, el tener una perspectiva de género ante las condiciones de trabajo. De los 10 compromisos que se tienen ante InMujeres y ante este programa federal, la obligatoriedad del hospital de pues abordar los problemas laborales con perspectiva de género está marcado en 5 de ellos, desde el hostigamiento, la prevención del acoso sexual hasta las condiciones favorables hacia los grupos vulnerables y, como en este caso, las mujeres en su entorno familiar. Sería importante recalcar que se debe de reconocer por parte de la institución y en este caso desde la Dirección de Administración y Finanzas y Recursos Humanos, el abordaje de los problemas individuales debe de ser con perspectiva de género. Y dentro de los compromisos para este año, que ya son relacionados otros 4 compromisos más, pues la mitad va relacionado a asuntos laborales. Entonces, pues no olvidarnos de ese aspecto que lo tenemos que cumplir como funcionarios públicos y miembros o partícipes de la Administración Pública Federal. Sí, de hecho, lo que comenté yo al principio, estas condiciones son al 2019, no están, todavía siguen. Esperemos que ya en las nuevas condiciones ya hagan este tipo de cambios. Y si no, de todos modos, por parte de la Dirección General se ha trabajado en hacer algunas reuniones con el área sindical para mejorar esas condiciones. Como lo comenté, el Día del Padre no se encuentra dentro de, más sin embargo, por acuerdo, se dio del Día del Padre y otros detalles que la licenciada Paulina, que aquí está presente conmigo, que es también del área. De hecho, les invité a ellos para que estuvieran presentes. Esperamos nosotros tratar de ir mejorando ese tipo de condiciones, ¿verdad? Porque a veces nos superan, es decir, en el sentido de que no hacen los cambios en México, pero tenemos que hacerlo nosotros como institución. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Que cualquier cosa en la Oficina de Recursos Humanos estoy para servirles a todos. Gracias, Pau y los chicos de todos presentes. Bueno, antes de que se retiren, así rapidito, bueno, la licenciada Marta comentaba acerca de ciertas obligaciones, ¿verdad?, relacionadas con capacitación y bueno, para mejorar el desempeño. Entonces, como bien lo mencionaba el doctor Daniel también, para este año pues vienen algunas actividades de capacitación que son obligatorias, ¿verdad? Entonces, yo creo que en estos días se les va a estar llegando a través de un correo, especialmente a las áreas que están involucradas en las cuestiones de certificación y acreditación, como lo es oncología, por ejemplo, o las personas de radio onco, ¿verdad? Que se les va a estar invitando, ¿verdad?, a que participen en los cursos de interculturalidad, ¿verdad? Que vamos a empezar con el personal que está directamente involucrado en los procesos de certificación y ya más adelante pues se va a hacer extensivo a todo el personal.
Entonces, bueno, como parte, ¿verdad?, de estas obligaciones que nos decía la licenciada Marta que tenemos como servidores públicos. Entonces, se hace la invitación. Gracias, licenciada Marta, por la sesión y bueno, que tengan buen día.